Tengo una empresa de limpieza que se especializa en edificios de oficinas para compañías medianas y grandes. Debido a la naturaleza del trabajo, comenzamos nuestros turnos a las 6 de la tarde entre semana porque la mayoría de las oficinas no nos quieren adentro durante el horario laboral mientras sus empleados están trabajando. Así que este día, llegué al edificio de oficinas programado a las 6:30 de la tarde, ingresando el código en el teclado, metiendo mi equipo y cerrando las puertas con llave detrás de mí. El edificio tenía solo 2 pisos, más pequeño que la mayoría, pero ambos pisos eran realmente largos y había un sótano pequeño. Comencé en el segundo piso para ir bajando. Recogí toda la basura y cualquier cosa del piso que pudiera estorbar. Luego até las bolsas y las llevé a los contenedores de basura en la parte trasera del edificio para tirarlas. Mientras estaba allí afuera, vi 2 autos estacionados. Ninguno de los 2 estaba encendido, pero lo realmente extraño era que este era el único edificio cercano, y supuestamente, no se suponía que hubiera nadie aquí en este momento. Simplemente no sabía por qué estarían estacionados en la parte trasera del edificio, o dónde podrían estar, si no en sus autos. Regresé adentro y revisé 2 veces que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, luego continué con mi trabajo. Ocasionalmente, miraba por las ventanas para ver si había algún cambio con los autos, pero todo seguía igual. Terminé con el piso superior y bajé al primer piso, haciendo el mismo proceso. Pero esta vez, cuando salí a tirar la basura al contenedor, noté que una luz estaba encendida en uno de los autos. Casi tan pronto como salí, se apagó. Esto me inquietó, así que rápidamente tiré todo y volví adentro. Ver que realmente había alguien allí lo hizo mucho más extraño. Intenté trabajar más rápido, terminando el piso a las 11 de la noche, mucho más rápido que el anterior. Luego solo quedaba el pequeño sótano y terminaría. Bajé todo y me puse a trabajar. Este nivel estaba mayormente lleno de cajas y era más un área de almacén. Mientras estaba allí abajo, escuché un ruido sordo resonar por el edificio. Venía de uno de los pisos sobre mí, así que no podía distinguir bien qué era el sonido ni de dónde provenía en esos pisos. Dejé mis cosas y comencé a subir las escaleras, pero me detuve a la mitad cuando escuché voces que venían del pasillo superior. 2 hombres hablando entre ellos en un volumen normal como si no tuvieran miedo de que yo estuviera allí. Comencé a retroceder por las escaleras y me moví detrás de algunas de las cajas, luego marqué al 911. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, pasos comenzaron a bajar al sótano. Solo vi la sombra del hombre en la pared antes de esconderme completamente detrás del estante de cajas. Lo escuché caminar un poco, luego gritarle al otro hombre arriba. No, no veo a nadie. Creo que estamos bien. Subió las escaleras y miré una vez más, viendo su sombra de nuevo, pero pude ver que sostenía algo pequeño en la mano, lo que me asustó aún más de lo que ya estaba. Me volví a comunicar con el 911 y expliqué lo que pude, luego esperé allí durante varios minutos. Durante este tiempo, creo que los hombres estaban principalmente en el piso superior, pero luego volvieron al primero y, de repente, uno de ellos gritó, «Su camioneta todavía está aquí». Ambos comenzaron a correr, pero sin irse. Me estaban buscando. Era difícil controlar y silenciar mi respiración, escuchándolos correr por el edificio y mover cosas justo encima de mí. Luego, pasos pesados se precipitaron por las escaleras del sótano cuando uno de ellos comenzó a tirar cajas y buscar por todas partes. Pero el débil sonido de las sirenas que se acercaban llamó la atención del otro hombre, quien alertó al que estaba en el sótano y ambos huyeron. Permanecí escondido hasta que un oficial bajó a buscarme. Solo tomó 2 horas para que atraparan a los 2 sospechosos. Se negaron a compartir porque habían entrado, pero se encontraron algunos artículos robados en sus autos. Es seguro decir que no eran los más inteligentes, ya que parecían adivinar si me había ido, en lugar de simplemente comenzar por buscar mi camioneta para ver si estaba allí. En cualquier caso, el hecho de que no se fueran después de descubrir que estaba adentro fue probablemente lo más aterrador que jamás haya experimentado. Pero afortunadamente, no tengo que saber qué hubiera pasado si me hubieran encontrado.
Llevo casi una década como policía en este condado. He visto cosas locas e inquietantes, cosas que a veces me hacen cuestionar por qué elegí esta carrera, pero lo que pasó aquella noche aún me persigue y es en lo que más pienso. Estábamos casi al final del invierno, pero aquí el frío se queda hasta mediados de la primavera. Esa noche me tocaba patrullar la carretera principal durante la mayor parte de mi turno. En una noche normal, detenía 2 o 3 coches por exceso de velocidad, y no hacía mucho más. A veces llegaba una llamada de apoyo, pero por lo general los turnos de patrulla eran los más aburridos y sin incidentes. Iba conduciendo por la carretera, haciendo la ronda de siempre, hasta que alrededor de las 2 de la mañana pasé junto a un coche en la orilla que no estaba allí antes. Tenía las luces apagadas y estaba bastante alejado en el arcén, así que no lo vi hasta que ya lo estaba pasando. Tomé la siguiente salida y di la vuelta completa, tardando unos 15 minutos en volver al lugar donde lo había visto. Supuse que se trataba de un vehículo abandonado y averiado que tal vez no había notado antes, así que no tenía prisa. Me estacioné detrás, a unos 5 metros de distancia, dejando las luces encendidas. Informé por radio que estaba investigando un vehículo presuntamente vacío en la carretera en dirección sur. Luego salí con mi linterna y me acerqué al coche. Mi primera impresión fue lo viejo que era. Parecía de los 90, oxidado por todas partes, con abolladuras y arañazos. Me acerqué a la ventana del conductor y alcé la linterna. No había nadie dentro, pero al iluminar el interior, noté algunos signos realmente preocupantes. Había un montón de ropa en el asiento trasero, que parecía pertenecer a una mujer joven, pero la forma en que estaba esparcida no parecía normal. Me moví al otro lado del vehículo, pero un leve sonido detrás de mí me llamó la atención. Me giré rápidamente y apunté con la linterna hacia el monte que rodeaba la carretera, e inmediatamente el sonido se detuvo, pero había oído lo suficiente como para saber que eran pasos. Alguien andaba por ahí, tal vez incluso observándome. Grité, ordenando que saliera a la luz con las manos en alto. Pasó un momento, luego grité de nuevo, pero todo quedó en silencio. Sentía el corazón latiéndome en el pecho mientras pedía refuerzos por radio. Me quedé allí, mirando fijamente el monte, y sinceramente, temiendo por mi vida. Si algo había ocurrido allí, quienquiera que estuviera ahí fuera tendría motivos para intentar impedir que lo descubriera. Levanté mi arma y me puse a cubierto detrás del coche, sin dejar de vigilar la línea de árboles, pero sin exponer todo mi cuerpo. Los siguientes 5 minutos fueron brutalmente angustiosos, pero finalmente otro oficial llegó a la escena, y enseguida oí pasos corriendo hacia el interior del monte. Inmediatamente comenzamos a registrar el vehículo, y estaba claro que algo había pasado, pero buscar en el monte en medio de la noche mientras alguien potencialmente peligroso andaba suelto no era una opción segura. Además de indicios de violencia, encontramos una caja de municiones vacía, por lo que es probable que también llevara un arma de fuego. Saber que alguien me estuvo observando todo el tiempo, tal vez incluso teniéndome en la mira, es una de las sensaciones más inquietantes que puedo imaginar. Al día siguiente pudimos obtener más información y realizar una investigación más exhaustiva, pero el coche no tenía matrícula y aunque se encontraron algunas huellas de zapatos en el monte, se desvanecían rápidamente sin ninguna dirección clara. Lo que realmente ocurrió esa noche sigue siendo un caso abierto, sin pistas sobre sospechosos o víctimas, lo que ahora me impide dejar de pensar en ello. Soy un hombre de 24 años, y hace unos años, conseguí un trabajo en un supermercado local. Estaba estudiando en la universidad comunitaria y solo quería algo de dinero para la comida y para salir con amigos. Después de un par de meses trabajando allí, empecé a acostumbrarme a los clientes habituales. La mayoría eran amables, o simplemente gente normal, pero había un tipo que siempre tenía algo raro. Venía casi todas las noches alrededor de las 9, una hora antes del cierre, y caminaba por la tienda durante mucho tiempo antes de finalmente tomar 1 o 2 artículos y pagar. Para el tiempo que pasaba dando vueltas casi todas las noches, era muy extraño que solo se llevara un par de cosas. Nunca hablaba mucho, pero supuse que vivía en la calle o en su coche, y eso explicaría por qué solo compraba unas pocas cosas.
Su ropa nunca estaba limpia, y tenía un aspecto desaliñado en general. En fin, esto continuó durante varias semanas, si no meses. Después de un tiempo, ya no le daba mucha importancia, porque se había convertido en algo normal en el trabajo, pero una noche, entró como de costumbre, pero en lugar de recorrer la tienda, vino directamente a la caja donde yo estaba. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, y el hombre me miró por un segundo, antes de preguntar si yo conducía el viejo Toyota que estaba en el estacionamiento. Inmediatamente, me pareció un poco extraño que lo supiera, pero le dije que sí porque no entendía a dónde quería llegar. Pensé que tal vez había algo mal con mi coche, pero el hombre mantuvo su expresión seria y se alejó de la caja. Obviamente, esto fue muy raro, así que le pedí a mi compañero de trabajo que vigilara las cajas por un momento. Luego fui al frente de la tienda y miré hacia el estacionamiento. Mi coche estaba justo donde lo había estacionado y no parecía tener ningún problema. Volví adentro y a la caja, pensando que simplemente le preguntaría al hombre cuando viniera a pagar, pero nunca lo hizo. No sé cuándo se fue, pero la tienda cerró sin que él llegara a la caja como solía hacerlo. Esa noche, cuando me fui, revisé todo mi coche, y nada parecía estar fuera de lugar. Me quedé confundido. Al día siguiente, planeé volver a preguntarle al hombre, pero no vino. Durante todo el mes siguiente, el hombre nunca volvió a aparecer. Me quedé con la duda de por qué me había preguntado por mi coche aparentemente de la nada y sin ninguna razón. Luego, un sábado por la noche, salí del trabajo como de costumbre. Esta era la única noche de la semana en la que yo era el único cajero, así que al final de la noche siempre me iba solo. Pero cuando empecé a caminar por el estacionamiento hacia mi coche, tuve una sensación muy extraña en el estómago. Tal vez lo recuerdo mal, o tal vez realmente hubo alguna intuición sobre algo, pero simplemente sentí que algo andaba mal. Caminé rápido y entré en mi coche, mirando alrededor del estacionamiento. Estaba prácticamente vacío y no había nada que me diera motivos para creer que algo andaba mal. Encendí el coche, y justo antes de ponerlo en marcha, oí un sonido muy leve justo detrás de mí. Luego, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el espejo retrovisor que daba al asiento trasero. Dejé el coche en marcha mientras salía corriendo y me paraba a unos metros de mi coche, mirando hacia atrás por la ventana del asiento trasero y viendo una figura moviéndose. Me di la vuelta y corrí hacia la tienda, volví a entrar y llamé a la policía. Para cuando llegaron, mi coche estaba vacío. Tampoco había señales de entrada forzada, así que debían tener una copia ilegal de la llave, o yo debía haber dejado las puertas sin llave por accidente. Estoy bastante seguro de que era el hombre extraño de hace semanas, pero no sabía por qué. Sin embargo, si era él, tal vez había estado intentando entrar durante todo el mes que no lo había visto y estaba esperando a que se me olvidara cerrar las puertas. Creo que las cerré esa noche, pero de vez en cuando probablemente se me olvida sin siquiera darme cuenta, así que no puedo descartarlo por completo. Sin embargo, el hombre que estaba ahí atrás claramente no estaba intentando robar el coche, e incluso intentó permanecer oculto después de que yo hubiera entrado y lo hubiera encendido. Es horrible saber que estuve tan cerca de salir de ese estacionamiento y conducir sin saberlo con él en el asiento trasero. Y una vez que nos hubiéramos ido, ¿quién sabe qué habría pasado? Podrían haber esperado hasta que llegara a mi casa, o puede que nunca hubiera llegado a casa esa noche. Conseguí trabajo como policía hace unos meses. Durante mi primer año, más o menos, me toca el turno nocturno, 3 jornadas de 12 horas a la semana. Es brutal, sobre todo porque las peores cosas pasan de noche. Apenas llevo 3 meses en el trabajo y ya tengo una historia de pesadilla que contar. Estaba patrullando mi ruta asignada, eran como las 2 o 3 de la madrugada, y no se veía ni un alma en la calle. Gran parte de mi ruta es oscura, ya que hay mucha zona boscosa en el pueblo. Luego está la calle Warren, una de las pocas calles iluminadas por farolas por aquí. Todos los negocios estaban cerrados a esa hora, claro, así que había muy poco movimiento. Doble a la izquierda desde una calle tranquila hacia Warren. Conducía despacio,
mirando a ambos lados para ver si ocurría algo en los estacionamientos. Algo extraño me llamó la atención al pasar junto al estacionamiento de una cafetería. Frené de golpe y puse reversa hasta volver al lugar. Bajé la ventanilla y asomé la cabeza para confirmar que no me estaba jugando una mala pasada. Las luces de la cafetería estaban encendidas, lo cual era rarísimo. El local siempre cerraba a las 6 de la tarde entre semana. Lo sabía porque iba con frecuencia y conocía al dueño personalmente. Me estacioné en la acera y decidí ir a revisar la puerta. ¿Y qué creen? Estaba sin seguro. Empujé la pesada puerta de vidrio y entré, llamando al dueño por su nombre, Miguel. Mi voz resonando en la cafetería vacía a las 3 de la mañana era escalofriante. Me dio un escalofrío, preguntándome por qué estarían las luces encendidas. Seguí llamando a Miguel hasta que oí un ruido proveniente del sótano. Ni siquiera sabía que había un sótano hasta ese día. Encontré una puerta que conducía a un abismo oscuro. Desenfundé la linterna de mi cinturón y la apunté hacia abajo. Sabía que era mi deber bajar a investigar, aunque me daba mucho miedo. No había interruptor de luz, así que bajé las escaleras de concreto, sin poder ver mucho más allá del estrecho haz de luz que proyectaba mi linterna barata. Llegué al final de las escaleras, mirando alrededor del sótano oscuro como boca de lobo. Entonces se escuchó el ruido de nuevo, solo que esta vez mucho más fuerte. Sonaba como una mezcla de algo electrónico y orgánico. No sé si tiene sentido, pero es la mejor manera en que puedo describirlo. Venía del cuarto del fondo. Entré en esa habitación, que parecía una especie de oficina. Me quedé ahí parado, esperando a que el sonido se repitiera. Debieron pasar unos 30 segundos, hasta que el mismo sonido surgió de la esquina. Era un sonido horrible, distorsionado. Parecía provenir de una rejilla de ventilación. Lo primero que hice fue intentar iluminar el interior de la rejilla, pero no funcionó. La rejilla bloqueaba la luz. Entonces acerqué la oreja a la rejilla para intentar escuchar si había algo adentro. Oí algo. Estaba 80% seguro de que era el sonido de alguien respirando. El corazón me latía aún más rápido que hace 10 segundos. Intenté una vez más ver dentro de la rejilla, esta vez inclinando la linterna de forma diferente y pegando un ojo a la rejilla. Supongo que la luz se reflejó en la rejilla en el ángulo justo, porque vi el brillo de un ojo a escasos centímetros de mi cara. Desenfundé mi arma y grité a la persona que estaba adentro que saliera inmediatamente. Pero al intentar abrir la rejilla, parecía estar atornillada. Pude oír a la persona escabullirse por los conductos hasta que el sonido desapareció por completo. ¿A dónde conducía ese conducto? ¿Cómo habían entrado? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué era ese ruido extraño? Tantas preguntas sin respuesta. Pedí refuerzos e hicimos una investigación exhaustiva. Llamamos a Miguel, que vino a ayudarnos a registrar el lugar como a las 4 de la mañana. No había señales de robo, ni una sola rejilla desatornillada, ni una sola ventana rota, nada. Nuestra investigación no duró más de unas horas, tras las cuales determinamos que quienquiera que estuviera en los conductos se había ido. Lo que más me asusta son los sonidos que escuché. No solo la respiración en la rejilla, sino ese otro sonido que emitían los conductos. Ese sonido que se podía oír hasta en el piso de arriba del local. Trabajaba en una gasolinera junto a una carretera rural en Ohio, bueno, no en Ohio, sino en Veracruz. Era una gasolinera de 24 horas y mi turno era de 8 de la tarde a 4 de la madrugada. Siempre empezaba con mucha gente, viajeros en carretera que paraban por café y botanas, a llenar el tanque, obviamente. Entre las 11 y las 12, la cosa se calmaba. Seguía habiendo gente, pero a la 1 o 2 de la madrugada no se veía un alma hasta que terminaba mi turno. A esas horas, me dedicaba a jugar en el celular, adelantar tareas de mis clases en línea o ver películas en la laptop. Esa noche en particular, estaba poniéndome al día con una serie. La carretera estaba completamente desierta. A lo sumo,
Pasaba un coche cada 5 minutos, y quizás uno entraba a la gasolinera cada 20 o 30 minutos. De repente, las luces de un coche destellaron a través de la ventana. El coche entró, se paró junto a un surtidor, apagó el motor y las luces, pero nadie salió. Volví a mi serie y me distraje por un buen rato. De hecho, tardé unos minutos en darme cuenta de que el coche seguía ahí, sin que nadie entrara a pagar ni a llenar el tanque. Estaba simplemente estacionado. Era un poco raro, pero bueno, tal vez estaban mandando mensajes, hablando por teléfono o contando dinero. Podían ser muchas cosas. Finalmente, escuché que se cerraba la puerta de un coche. Pausé la serie, esperando que entraran, pero el tipo simplemente se quedó parado junto al coche. Parecía que miraba hacia abajo al principio, pero al entrecerrar los ojos, vi que me estaba mirando a mí. Finalmente, se acercó a la puerta y entró. La campanilla sonó mientras un tipo con la capucha puesta pasaba de largo junto al mostrador. Me lanzó una breve mirada de reojo. Le vi un ojo por un segundo antes de que se diera la vuelta y se dirigiera a la parte de atrás de la tienda, donde estaban las botanas. No podía verlo ni oírlo mientras estaba allí. Pareció estar ahí un buen rato. Le pregunté, ¿necesita ayuda, señor? Pero no recibí ni la más mínima respuesta. Justo cuando estaba a punto de salir de detrás del mostrador, el hombre salió de la esquina y volvió a salir lentamente, sin mirarme ni una sola vez. Regresó al surtidor, abrió la puerta del copiloto y pareció buscar algo en el coche. Luego cerró la puerta y volvió a mirarme. A pesar de la distancia y el cristal, sabía que me estaba mirando. Levantó los brazos y pareció empezar a hacerme señas para que me acercara. No sabía qué hacer, pero toda la situación y ese hombre me estaban poniendo los pelos de punta. Empezó a caminar muy rápido hacia la puerta, todavía haciéndome señas con las manos y los brazos. Metió una mano en el bolsillo mientras seguía haciendo señas con la otra. Parecía que buscaba algo. Corrí desde el mostrador a la puerta para cerrarla con llave. Lo logré con solo 3 segundos de sobra antes de que intentara abrirla. Esta fue la primera vez que pude ver su cara mientras él me miraba y yo lo miraba a él. Noté su mano en el bolsillo, sosteniendo lo que estaba seguro que era el mango de un cuchillo o navaja. Bajé las persianas de las ventanas mientras le decía que estábamos cerrados. Pero él seguía ahí. Intenté no pensar en ello, pero no pude, porque empezó a golpear el cristal. Golpeó y golpeó y golpeó, hasta que se convirtió en un golpeteo más fuerte. Grité que llamaría a la policía si no se iba. Se detuvo unos momentos después de que lo dijera, y creo que se alejó. No lo comprobé. Simplemente me quedé escondido en mi rincón detrás del mostrador. Esperé 10 minutos antes de volver a subir las persianas. Y cuando lo hice, sentí un horror indescriptible al ver que su coche seguía allí. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en su coche, o en algún lugar afuera? Me vinieron a la cabeza pensamientos paranoicos, como: ¿y si estaba en la puerta trasera? Sentí alivio cuando otro coche entró en el estacionamiento y un hombre de aspecto normal se acercó a la puerta. Le abrí y entró con 2 billetes de $500 en la mano. Le dije que tuviera cuidado con el otro coche, y luego tuvimos una larga conversación sobre lo que acababa de suceder. Durante la conversación, el otro coche arrancó y finalmente se marchó. El hombre y yo nos reímos del asunto, pero cuando el chico que trabajaba después de mí llegó por fin a las 4 de la madrugada, yo no me reía. Durante todo el camino a casa, seguía temblando, pensando en lo que había pasado. Nunca más me volvió a suceder nada tan extraño durante el resto del tiempo que trabajé en esa gasolinera. Mi segundo trabajo en la vida fue repartir comida china en un restaurantecito del barrio allá por el 2008. Era uno de los trabajos donde mejor me pagaban hasta la fecha, principalmente por el ritmo acelerado del lugar y la cantidad de entregas, o sea, de propinas, que hacía. Era un jueves por la noche, con mucho movimiento, media hora antes de cerrar. Éramos 3 repartidores, incluyéndome a mí.
Mi jefe siempre ha sido un cabrón. Como de costumbre, me dijo que hiciera la entrega y volviera rápido. La dirección, sin embargo, era en un pueblo a 8 kilómetros, así que sabía que sería un viaje más largo. Pero los viajes largos siempre dejaban mejores propinas. Todavía recuerdo el pedido, solo una sopa bantán y arroz. Fueron 15 minutos de camino. Llegué a la casa, y la verdad, no era precisamente la zona más bonita del pueblo. Salí del carro con una bolsita café de comida, antes de subir a la acera, me detuve y miré hacia la ventana del piso de arriba de la casa donde debía entregar el pedido. Se asomaba la mitad de la cara de alguien, y por mitad me refiero a que solo podía ver los ojos de alguien por encima de la nariz, como si se estuviera escondiendo. No supe qué pensar. No parecía un niño, parecía un hombre adulto. Lo único que pude hacer fue seguir caminando hacia la puerta. Encontré una nota pegada que decía, timbre descompuesto, dormido, puerta sin seguro, dinero en la mesa, por favor entre y deje la comida en la mesa. La nota era tan rara que le tomé una foto. ¿Conocen esa sensación de que se te encienden las alarmas en la cabeza en un instante? Bueno, eso era exactamente lo que sentía. Retrocedí unos pasos para volver a mirar hacia la ventana. La persona ya no estaba. Sabía que no estaban dormidos, así que... ¿por qué dejarían una nota así? Traté de encontrarle una explicación lógica. Quizás era una persona muy tímida que prefería no interactuar con el repartidor. Giré la perilla lentamente, y sí, la puerta no tenía seguro. No había ni una luz adentro. No podía distinguir dónde estaba la mesa donde supuestamente estaba el dinero. Intenté ir hacia la izquierda y terminé en lo que supuse era la cocina, porque podía oír un refrigerador cerca. Como dije, estaba oscuro como boca de lobo. Finalmente se me ocurrió la brillante idea de usar mi celular como linterna. Subí el brillo al máximo y fue entonces cuando vi la silueta de una persona en el rincón de la cocina. Sin rasgos, nada. Solo la silueta de alguien. En ese momento, dejé caer la bolsa de comida al suelo y salí por la puerta principal de regreso a mi carro. Nunca volví a mirar esa casa sospechosa, ni volví a esa parte sospechosa del pueblo. Mi jefe se enojó incluso después de que se lo expliqué, pero así es él. Hice otra entrega esa noche y me fui a casa. No pude dormir en toda la noche pensando en lo que podría haber pasado en esa casa si hubiera llegado hasta la mesa. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.